Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla y trascendente ceremonia en lo humano, en lo espiritual y en el ser que todos somos. A la misma vez les agradezco su presencia y participación en estos diálogos que se abren, se ofrecen todos los días como una forma de compartir aspectos de la vida sin abarcarlos todos, sin crear dogmas o doctrinas. Bien, ustedes tienen la palabra adelante. Adelante. Sí, Constantino. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos los presentes. Maestro, felizmente ayer pude abrir el restaurante. Vamos a inaugurar el 2 de mayo y llegaron unos clientes ayer y muy contentos. Andaban buscando pues comida vegetariana porque se quieren volver vegetarianos y también quieren practicar yoga. Era una familia y muy felices que viven a 3 cuadras del lugar y estaban muy felices. Bueno, me da mucho gusto que ya esté abriendo con buenos vientos y tener un bello y hermoso viaje. Gracias por hacer esa tarea para usted, para la humanidad, para todos. Gracias. Sí, Bien, alguien. se han acercado algunos vecinos que son veganos Mire, y están muy contentos, qué pero se bueno. acercaron antes de abrir. Como abrí ayer, no, yo no sabía que podía abrir ayer porque, pues los detalles, ya sabe, hay muchos detallitos que están ahí, entonces felizmente lo pude hacer. Todos los permisos ya están. el- va- Falta la inspección de salubridad nada más, pero ya está todo. Ya me dijeron que podía abrir. No fue fácil, muchas cosas ahí, pero se logró, gracias a Dios. Qué bueno. Pues adelante y el mejor de los éxitos por bien de usted y por bien de todos. La humanidad que necesita aprender, ver, probar, reconocer la importancia de una dieta más justa. No tenemos derecho a quitarle la vida a otros que han encarnado todo eso. Solamente comemos vegetales porque son los que transforman la luz en algo orgánico, en energía biológica. Bien, adelante, ustedes tienen la palabra. Gracias, maestro. Adelante, sí, Constantino. Maestro, ¿qué es la compasión? Es sentir acompañando al otro. No significa depender, no significa independizar, significa acompañar, llegar a sentir lo que sienten los demás. Ahora, la palabra compasión en castellano en general no es lo mismo que la palabra compassion en inglés. Compassion en inglés es esa empatía, esa reciprocidad entre almas, entre cuerpos, compasión. Siente responsable, como lo dijo el muy sublime maestre de la ignorancia, de la humanidad. Es compasión. Es el más alto sentido del budismo. Llegar a sentir que no es suficiente que tú veas la luz y lo aclares, sino que los demás también la encuentren.
para que se liberen del sufrimiento. Pero la palabra compasión en castellano a veces tiene la connotación de te tengo compasiones, te tengo un poco de lástima. En inglés no tiene tanto ese sentido. Entonces hay que ver que a veces veo que se traduce muy ligero del inglés al castellano esa palabra. Y lo importante es que nos pongamos de acuerdo qué queremos decir. Eh, Despertar la compasión es, en el sentido más espiritual, más tradicional budista, es ese sentirte responsable, que mientras los demás no alcancen, no has tú como parte de todo ello, no lo has alcanzado. No te sientes excluido ni especial, sino como parte de, dentro de, en, pero nada más mientras no tenga esas connotaciones de lástima, te tengo compasión. Ese es castellano, ¿sí? En inglés sí se usa más, I'm compassionate with you. Siento lo mismo que tú, ¿sí? Pero bueno, démosle el mejor sentido a ese concepto para que nos podamos entender de qué queremos decir y en todo caso qué señalar como una tarea a estarla realizando todos los días de nuestra existencia porque es importante. Dicen los científicos que una resonancia en unas mariposas que vuelan se siente en todo el universo, entonces si eso está ligado por fuerzas físicas, ¿qué nos darán en las fuerzas espirituales y superiores? Bien, alguien más que desee compartir y preguntar. Gracias, maestro. A usted. Recordemos que la mayoría de los textos orientales, espirituales, primero fueron traducidos por los ingleses, pero en inglés, pero el inglés de Inglaterra. Aparecieron los primeros textos orientales, 1700 y pico. Se tradujeron al inglés, los primeros. Luego también ya hubo traducciones directas al alemán, al francés y a otros, pero acuérdense las colonias inglesas desde el 1700 y pico. Marcaron esa, llevar a Occidente los grandes libros de los grandes sabios, pero en inglés, en principio, y luego en alemán, o al alemán muy cercano en tiempos, por investigadores. Pero en el original, que no es fácil estudiar Pali, chino, chino antiguo, pues podemos, lo importante es en tratar de entender el significado. Y aún si alguien lo dijera solamente en orientalismo, en sánscrito o en chino o en pali, eh, la cosa sería qué está entendiendo y luego qué está practicando, porque a veces se entiende una cosa, se dice bonito, pero a la hora de la práctica no lleva toda esa riqueza que debería llevar una práctica de un concepto, llevarlo a lo que el maestro de la Ferrer le llama realización. ¿Mm? Llevarlo a una concreción, a una realidad. Bien, alguien más que desee compartir o preguntar. Maestro, muy Sí, buenos días. muy buenos Buenos días a días. todos. Quisiera yo preguntarle algo. Maestro, ¿por qué a veces sucede que
Las personas no van al doctor muy seguido. Su salud no saben si está buena o mal, pero no les duele nada, entonces pues no van al doctor, ¿verdad? Y cuando empiezan a ir, les empieza a resultar muchas cosas. ¿Por qué se deberá eso, maestro? Un día lo escuché en un chiste que la mujer le decía, ve al doctor, ya cumpliste 60 años, dice, pero no me duele nada. Y empezó a ir y le empezaron a dar medicina, que para esto, que para los huesos, que no sé qué. Y al final se murió después de 3 meses la persona. Y le dice, gracias a Dios que fue al doctor, porque si no, no nos hubiera durado. Y los únicos que lloraban era el doctor y la farmacéutica. Bueno, es un chiste, ¿verdad? Pero ¿por qué, maestro, suele pasar eso? Que cuando empiezan a ir al doctor las personas, resulta que tienen más cosas de que cuando no iban. Bueno, Gracias. es una aseveración que está complicada. En algunos casos he visto, he sabido que cuando la gente empieza a aceptar que está enferma, se manifiestan más los síntomas, ¿sí? Si todo el día estamos hablando de un tema, sintiendo un tema, pues es más fácil que eso se somatice. Ahora, también hay otras versiones que son parciales, no son generales. Hay que tener cuidado. Versiones parciales como nunca se enfermaba, pero cuando se enfermó, ahí se murió. Hay veces que no lanzan muchos síntomas, asuntos que están evolucionando en el sentido destructivo de comunicación, de tejidos, de inflamaciones, de obstaculizaciones, de intoxicaciones, etcétera. Y de repente, pues, aflora todo. Recuerden que siempre es claro decir, una cadena se rompe por el eslabón más débil. Ya rompiéndose el primero es más fácil que se rompan los demás, que no se conecten. Entonces, lo más siempre recomendado es visita periódica, pero la persona que tiene que escuchar primero es los diagnósticos. Tenga cuidado con a los primeros síntomas, el diagnóstico. Y como en toda profesión, en todos los campos, naturistas, alopatías, de todo, hay gente que le atina y gente que es buena, y hay gente que no es tan buena, que sigue patrones y no tiene esas percepciones de lo que realmente tú necesitas. Y hay gente que es pocos, pero sí hay, que sí lo tiene. El tener un título de doctor está muy bien, que decir que estudiaste, pasaste exámenes, prácticas. La pregunta es, ¿y a la hora que te lanzan a la batalla, es capaz de diagnosticar bien y dar la terapéutica correcta? Hay muchas equivocaciones, pero en cualquiera de los campos de la medicina o las alternativas, ¿cómo que no se van a equivocar? Pues claro que también, ¿sí? Y hay siempre buenos, mejores y unos peorcitos. Entonces no podemos caer en un poco de impacto sensacionalista y tener cuidado con, sí, esto llega a suceder, pero no quiere decir que va a suceder. ¿Mm? Y es que yo como no tomo medicinas, pues puede que eso sea muy bueno, pero puede que para tu caso eso no sea tan bueno. Te hace faltado esto hace mucho tiempo. Las principales fuentes de la alopatía son sales, ¿sí? Sales de elementos químicos, ¿verdad? Cristalizaciones de elementos químicos, magnesio, sodio, del todo. Y sí, yo les he dicho que aun cuando las tomes, en muchos casos, no en todos,
hay factores psicológicos que no te permiten procesar esas sales, que aunque son buenas, no te están haciendo efecto. Díganme a las personas que el 100% de la gente que toma homeopatía le hacen bien esas sales disminuidas, venenos disminuidos. No, a un porcentaje le va bien y otro no. Sí, y hay que observar esto. Entonces, yo me inclinaría por una mesura en generalizaciones y en el estudio de los casos que en cierta cantidad de personas se dan, y en todo caso, qué fue lo que sucedió, pero no declarar que así va a suceder para todos. Ese es lo que es riesgo. ¿Sí? Hay cosas que para mí van a funcionar muy bien y para otros no, hasta el contrario. Yo he visto muchas personas que les dan unas sales para la presión y en vez de controlarse se las dispara, pero feo, se las tienen que quitar de inmediato. Ah, no, no, es que la culpa la tuvo usted, no, no, o sea, vamos a probar a ver si con esta terapéutica le corresponde esto, pero hay que tener inmediata consulta. La medicina es un acompañamiento, no es nada más un instante, media hora, 20 minutos, 15 minutos y se acabó. Hay que ver reacciones, percepciones de las personas. Es algo complejo porque la salud son muchos factores, miles y miles y miles de factores que tienen que coincidir para que haya salud. ¿Mm? Y a veces depende de la intensidad, con pocos factores que alteren el orden, con eso se desploma la salud. Baja de energía, falta de motivación, etcétera, etcétera. Bien, ¿alguien más que desee compartir o preguntar? Gracias, maestro. Enar, adelante. Sí, buenos días, maestro. Buenos días a todos los presentes. Yo quisiera preguntarle esta mañana cuando hacía el altenaje, en la oración del de menudo, me ha llegado más esa frase de protège-moi. Entonces, protégeme. ¿De qué tenemos que protegernos? Invocamos cada día esa De las oración protege. acciones que nacen de nosotros desde la ignorancia del plan de la vida, lo correcto, lo justo. Protégenos primero de ti mismo y luego, pues, protégete de los demás. No significa ataca, no significa simplemente la protección es algo natural en el sistema, vivos. Pero la protección puede ser por miedo o puede ser por prudencia. Y ahí hay una enorme diferencia. ¿Mm? Cuando entras con obsesiones del miedo, de la ansiedad, es muy factible que eso encarne más fácil. Le estás ayudando. ¿Mm? Por sugestión, por reprogramación negativa, etcétera. Adriana Velázquez, adelante. Gracias. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Maestro, ¿me puede orientar sobre el significado de la bendición apostólica? Los apóstoles son los cimientos que aterrizan el mensaje y el apostolado es aquellos que llevan el mensaje. Y un apóstol es aquel que ha comprendido y transmite el mensaje con su propia vida.
Dentro de la tradición es el Sat Arhat, aquel que ve claro ahora que se ha inspirado en ese mensaje de luz que ha dado el guía, el gran maestro. Apostolado no significa repetir, significa transmitir. Hay dos tipos de cementación, de zapata corrida y de postes. Un apostolado es donde se pone cimiento usando puntos de apoyo y en general el universo funciona a través del 12 para manifestar esa solidez del gran círculo, 12 aspectos, 12 constelaciones, los 12 apóstoles de Jesús, el Cristo. Pero ahí se desprende el tema del apostolado, se desprende el tema de la misión. Y entonces, cuando alguien ha llegado a ese concepto y de unir su mente y espíritu al espíritu y la mente planetaria en la misión de la luz, entonces se puede realizar, no todos lo han hecho, por las razones que argumenten, asumir esa gran responsabilidad de ser siempre un recuerdo profundo, bien decir, de la fuente a la que tenemos acceso si nos vamos por el camino correcto. Entonces, el hermano mayor sí daba la bendición apostólica, después de dar las bendiciones particulares, porque es una conexión, se crea o no, yo creo que sí funciona y es real, una conexión entre la mente de ese gran ser humano y la mente planetaria y la mente divina. Y entonces él pedía, o más bien reafirmaba, la luz para todos los continentes, para todas las razas, para todos los... Era una forma de unificación en un plano de la mente planetaria muy especial. Si la luna protege a la Tierra, le da el campo biológico de desarrollo, podríamos pensar que aquel que alcanza la visión de eso que se está incubando, de eso que se está desarrollando, gestando, puede darla desde el ángulo del campo lunar, campo terrestre. Por eso el maestro mencionaba los continentes, de una forma ágil y rápida, pero lo hacía presente, era un vínculo con ese nivel. Y no es tema que se pueda afirmar que sí o que no, sino hay que estudiar si eso es posible, lo cual para mí sí es posible, pero reservado a aquel que llega al Satarhat correctamente y no por favores o por circunstancias, sino que realmente tiene el estado de conciencia, independientemente del grado. Sí, participamos como una unidad en la mente planetaria. Decía el hermano mayor que los seres humanos somos las células piramidales del planeta y en la altura de los pensamientos de los seres humanos es la altura del pensamiento del planeta. Hay un vínculo muy profundo, lo constructivo, lo destructivo, lo negativo, lo positivo, etc. Bien, ¿alguien más que desee compartir o preguntar? Creo que ya es la hora. Bien, les agradezco mucho su audiencia, su videncia, su participación y ojalá
del día de hoy saquen algunos puntos más claros para ustedes para llevar a su vida. ¿Cómo lo han interpretado cada uno? No lo sé, pero los hechos de cada uno hablarán de nuestro entendimiento y estado de conciencia. Que pasen muy bonito día. Pax. Igualmente, maestro. Maestro, saludos a todos. Gracias, maestro. Buen día a todos. Buen día, hermanos.